Regina Celli. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, ha resucitado como lo había dicho. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de María Santísima llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos todos a la Eucaristía de este domingo, quinto domingo de Pascua. Todos los domingos, que son un eco de la resurrección de Cristo, nos ayudan a recordar sus palabras. No podemos decir que amamos a Jesús y a continuación vivir a espaldas de sus mandamientos. Nos ponemos en actitud de oración con espíritu humilde y abiertos a la acción del Espíritu Santo. Gracias por dar la bienvenida a Jesús hoy en sus hogares. Iniciemos con alegría. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz y el amor de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridísimos, continuamos el tiempo pascual. Próximo domingo celebramos la ascensión de Cristo al cielo. Por eso la liturgia, la palabra, bellamente nos va conduciendo a esta experiencia de amor de parte de Dios. Hoy continúa presente en nuestro templo esa luz pascual. No se apaga, continúa iluminando ese gran cirio que encendimos aquella noche del Sábado Santo, cuando el resplandor de esa luz disipó las tinieblas del mundo. Desde entonces, nosotros hemos empezado a vivir la experiencia de la vida, la experiencia de la salvación. Una luz que tiene que seguir iluminando nuestro corazón, nuestra vida. Pero también nos acompaña el gran regalo en mayo, Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. El acontecimiento, el gran regalo de la salvación nos viene gracias a la maternidad de María Santísima. Al vivir este encuentro, queremos, acompañados por ella, dirigirnos a su Hijo con la confianza puesta en su amor. En 8 días celebraremos esa gran fiesta también y recordaremos la advocación de María Auxiliadora, una oportunidad para afianzar también nuestro amor a Dios a través de María. Pongamos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares. Hagámoslo con profunda confianza. Por favor, que no sea una Eucaristía más, sino que sea el encuentro realmente vivo con esa experiencia de amor con Dios. Que no solamente, como dice la primera lectura hoy en los Hechos de los Apóstoles, hablemos o digamos en palabras cosas de Dios, sino que actuemos con nuestra propia vida. Es decir, vive en plenitud este encuentro. Bienvenido a este gran regalo. Pon en las manos del Señor todas sus intenciones y colócalas ahora sobre tu altar. Siempre les digo, no estén tristes si no me nombraron. No estén tristes si les han colocado
ahora si no les han colocado sobre el chat, etc. Al contrario, lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y colocar todas tus intenciones en manos de Dios. Con humildad y sencillez, abramos nuestro corazón a la misericordia divina. Pidámosle perdón a Dios. Nos equivocamos. No siempre sabemos dar razón de nuestra fe, porque vacilamos, porque no siempre creemos en Dios, no le creemos a sus palabras. Por eso tenemos que pedirle perdón. Muchas veces, ante las dificultades y los tropiezos de la vida, parece como si Dios nos hubiese abandonado. También tenemos que pedirle perdón, porque le echamos la culpa a Dios de las cosas que a veces ocurren en nuestra vida, fruto de nuestras acciones o de nuestro mal proceder. Por eso y por otras muchas cosas que nos separan del amor del Señor, clamamos la misericordia divina. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día, a ustedes y a mí, nos lleve a la vida eterna. Alabemos, glorifiquemos a la Trinidad Santísima. Toda la alabanza y toda la gloria es para Dios nuestro Padre. Por eso, como comunidad cristiana, nos unimos en este cántico a una sola voz cantando. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca siempre en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y con los méritos que hemos venido conmemorando se manifieste siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas de hoy tienen sabor a Espíritu Santo. Dentro de pocos días celebraremos la gran Pascua de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. Los primeros cristianos confiaron, aunque nunca habían escuchado que existía, en la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que hicieron y dijeron fue confirmado por lo que Jesús les prometió: la ayuda y la defensa del Espíritu Santo. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos, los espíritus inmundos lanzaban gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno de ellos. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos de su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postren ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que temen a Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito seas Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu,
Palabra de Dios. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El que me ama guardará mis palabras, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardará mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora en ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes dentro de pronto. Dentro de poco, el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mis pies. Tres regalos que nos hace la liturgia en este domingo y que de verdad deben ayudarnos a fortalecer nuestra vida cristiana. Diríamos hacernos cristianos valientes, cristianos que testifiquemos realmente el amor de Dios. O sea, que se nos note, que somos cristianos, que le pertenecemos a Dios. Y que se nos note no porque leemos una Biblia, no porque asistimos a misa de vez en cuando, sino que nuestras acciones digan realmente: esta mujer, este hombre es de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, primera lectura que hemos leído hoy, indica cómo el gentío escuchaba con aprobación lo que decía el diácono Felipe. Hay una gran razón, porque habían hablado precisamente de los signos que él hacía y los estaba viviendo. Aquí hay
algo grande e importante para la vida tuya, para la mía. Veía lo que hacía y escuchaba lo que decían de él. Es decir, aquí podemos aplicar ese dicho popular que todos conocemos. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Felipe habla, pero actúa. ¿Y cómo actúa él? Actúa lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, del Espíritu de la resurrección de Jesús, que hace prodigios en su nombre. Esto lo quiere el mundo hoy. El dicho popular de todos también. El cura predica, pero no aplica. Pero eso se puede aplicar también en la vida tuya. O sea, el ejemplo es el que arrastra. Si te fijas, tus hijos aprenden de ti. A veces te escandalizas porque dice, mi hijo está diciendo esta grosería, está siendo maleducado conmigo. ¿Dónde lo ha aprendido? No quiero ofenderte. Lo ha aprendido quizás de ti, mamá, de ti, papá. Tus comportamientos hacen que aprendamos. No solo hablar, sino también hay que actuar. Y actuar conforme a esa voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Jesús aquí se nos va a mostrar como el único modelo, es decir, el modelo completo de comportamiento. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida. Ahí está la gran riqueza. Ya tengo a alguien que seguir. El Evangelio no es una cosa que me estoy inventando. Yo no estoy dando esto simplemente porque es que anoche tuve una luz y una visión. No. Dios está hablando en esta palabra. Dios se está comunicando conmigo y contigo. Y por eso lo único que tengo que hacer es actuar conforme a esa palabra. Si la gente comprendiera el valor de esa palabra, no se haría tanto daño. Hoy el mundo se inventó leyes, normas y todas las cosas. Y cuando se las inventó, le dio una patada al mensaje de salvación de la palabra de Dios. Y cuando se saca a Dios, pues esto se vuelve un infierno. Se vuelve todo un desorden, porque ya no está Dios. Entonces, ya no valen los mandamientos. No, pero pongamos una ley. Y la ley, si tú haces esto, te vas a la cárcel. Y todo es como si fuera una condena. ¿Qué tal si aplicáramos el amor de Dios? ¿Qué tal si hiciéramos vida las palabras del Señor? Creo que las realidades cambiarían. Hay que intentarlo hacer ya. Hay que obrar ya. Este es el primer mensaje que nos regala los Hechos de los Apóstoles. Ahora, la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo, aquella frase famosa del capítulo 3, versículo 15, hay que dar razón de nuestra fe. Estar siempre prontos para dar razón de esa esperanza, de todo aquel que nos pida que le hablemos del Señor, que le comuniquemos ese evangelio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darles a conocer esa esperanza. ¿Pero cómo tengo que hacerlo? En la mansedumbre, en la buena conciencia. Y esto, cuando lo hacemos y obramos de esta manera, creo que da buenos frutos. Hay que decirle, oye, ¿tú crees en Dios? Dímelo y muéstramelo con tus acciones. Por eso, yo doy razón de mi esperanza en la medida en que también vivo esa experiencia de comunión con el Señor. La esperanza cristiana es la que de una u otra manera nos anima y nos ayuda a dar sentido a todas las otras esperanzas. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos predicar nuestra esperanza cristiana. ¿Cómo? Con valentía, con decisión. No, nunca con orgullo, con prepotencia. Esa esperanza la vamos a predicar con la confianza puesta en el amor del Señor. Esto es lo que
les decía San Pedro a su comunidad para que no se desanimaran, sino que, oye, mantente fuerte en la fe. Y cuando tienes que mantenerte firme en esa fe, es decir, también tiene que hacerlo en la esperanza. Aún más, Pedro exhorta y dice, si tienen ustedes que sufrir por ello, en ese sufrimiento no le echen la culpa a uno y al otro. Al contrario, piensen en Jesús. Y pensar en Jesús significa imaginarse el sufrimiento, el dolor de Él. Hace algunos años, hace como unos 7 años, estuve visitando a una persona que sufrió de una enfermedad terrible. Estuvo postrada casi 7 años en su cama con un problema de deformación de sus huesos y con unos dolores crueles y terribles. Esta mujer me dejó impresionado. Me invitó para que fuera a atenderle espiritualmente y cuando fui, pues pensaba supuestamente darle una voz de esperanza, de vida. Mira, lo fuerte en nosotros, queriendo llevar la esperanza. Y esta gente es la que más nos evangeliza. Esta mujer en los dolores me dice lo siguiente: Padre, yo cuando tengo tanto dolor, cuando no resisto, cuando no puedo moverme en mi cama, dice, yo miro a Cristo. Y lo hace con una ternura, con una voz angelical. Y dice, yo lo miro a Él. Y es que en Él sí descubro esa fuerza. Es que yo lo miro a Él y yo digo, pobrecito, Él sufrió ya por mí. Y sufrió más que lo que estoy sufriendo. Y ahí es cuando encuentro, dice esta mujer, esa fuerza para continuar. ¿Cuántas personas nos evangelizan así? ¿Cuántas personas nos evangelizan? ¿Cuántas personas nos transmiten de verdad esperanza? Por eso San Pedro invita para que en ese sufrimiento hagamos lo de esta anciana que les comento. Ya está en la eternidad y se la está gozando con el Señor, porque ya supo que era hacer la voluntad en esta tierra. Y por eso ella supo que su dolor había que unirlo al del Señor. Es la mejor manera de entrar en esa total comunión con el Señor. Esto es lo que dice San Pedro. Si tal es la realidad, si es mejor padecer haciendo el bien, si tal es esa voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, hay que hacerlo. O sea, que si tienes que sufrir por hacer el bien, hazlo. Hazlo ya mismo. Suena un poco masoquista si lo ves desde fuera de la órbita del Señor. Pero si lo ve la cara del Señor, es una cosa preciosa. Yo lo miro a Él y digo, no, eso me tiene que conmover. Es que la meditación de la cruz, cuando la miramos a Él, y al mirar la cruz de Él, es una oportunidad para decirle, oye, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta entrega por mí. Y eso nos fortalece. Hoy los discípulos están conmovidos por el dolor de la separación. Y se preguntan, ¿cómo serán las cosas después de la partida de Jesús? Haciendo ya referencia a ese evangelio. Ahora bien, en este contexto, ¿Jesús qué hace? Él pronuncia la enseñanza que acabamos de leer en el evangelio. El domingo pasado, no sé si podemos hacer memoria rápidamente, Jesús nos decía que Él es camino, que es verdad, que es vida y nos aguarda. La pregunta sería, oye, si nos aguarda, ¿cómo vamos a hacer para llegar a Él? O otra pregunta, ¿cómo entrar en ese camino? Una tercera pregunta, ¿cómo defender la fe? Y otra pregunta, ¿cómo sostener esa vida? La llave es clara. Creo que aquí está el resumen y el contenido del regalo de este domingo.
la llave es el amor. Un mandamiento nuevo les doy. Juan 13:34. Es decir, amando como yo les he amado. Aquí está el secreto. El secreto, permanecer en su persona, permanecer como camino. Jesús, como verdad, nos exige huir de las falsedades. Y por eso lo que hace el amor es ilumina la verdad. Y la verdad hace más transparente ese amor de Dios. He ahí que Jesús es el que da la vida, la alimenta y nos invita a vivirla. ¿Cómo la vivimos? Solo a partir del amor. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Él nos va fortaleciendo. Y nos fortalece, diríamos, con vitaminas que son necesarias. Y son necesarias para ser fieles. Para ser fieles a aquello que decimos creer, esperar y vivir. Tenemos la percepción de que muchas veces Él está lejos de nuestras vidas, que lo sentimos poco, que nos sentimos quizás abandonados o que es difícil alcanzar esa presencia. En el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que es 15 al 21, Jesús demuestra que no abandona, que Él está presente, es decir, nos comparte su vida. Y así, con Él y el Padre, al compartir la vida y al compartir esa unidad, así también estará con nosotros. Conclusión: solo quien se atiene a sus mandamientos puede recibir el Espíritu. Y solo quien se atiene a sus mandamientos puede abrirse al amor de Jesús, al amor del Padre, amándonos unos a otros como Él nos amó. Hermanos, es la única realidad que define prácticamente ese mandamiento del amor de Jesús. Es esa gran realidad que nos motiva realmente a entrar en su plena comunión. Pongamos en práctica los mandamientos. Esto es, déjate conducir por Él. ¿Para qué? Para permanecer unido a Él, para conservar su amor. Aquí el amor no solamente son palabras. El amor es la escucha atenta a su palabra, la obediencia a las enseñanzas del Maestro. El verdadero amor a Jesús se traduce en un seguimiento a Él. Amar es querer, es adherirse a su amado, es asumir su voluntad. Quien está unido a Jesús recibe de Dios ese don prometido. ¿Y cuál es el don prometido? El Espíritu. Y ese Espíritu es el Paráclito, que tiene unas características: que consuela, que es abogado, que es quien nos ayuda, nuestro aliado. Es decir, el Espíritu Santo es la nueva ayuda para la vida de los discípulos. Y será lo que continúa haciendo posible su seguimiento. Él es el que va a asistir nuestra vida, va a asistir la vida de los discípulos, aún en los momentos más difíciles, en los momentos de tribulación. Jesús se va, pero le deja su Espíritu. El Espíritu de la verdad, aquel que permanece en los discípulos y permanece en la verdad que ha transmitido el mismo Jesús, es el que va a dar testimonio,
el que va a protegerles incluso de los falsos maestros, como de aquellas realidades que son equivocadas. La ausencia de Jesús no puede crear tristeza o orfandad. De hecho, el contenido del Evangelio es un mensaje de alegría. Tienen que alegrarse, porque aquí les deja con ese espíritu, pero les asegura una cuestión. Jesús los deja, pero volverá. El resucitado vendrá y vendrá al encuentro. ¿Y sabe qué pasa? Ellos lo verán, como efectivamente se narra el día de Pentecostés y luego los textos que nos presentan la resurrección del Señor. Cuando Él se presenta a los discípulos, dice, ellos se alegraron. Por allá en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 20, se alegraron de ver al Señor. Aquí no solamente lo van a ver los discípulos, lo veremos también nosotros. Viviremos esa experiencia. Es decir, concluimos, no estamos solos, no nos quedamos abandonados. Contamos con esa experiencia amorosa del Señor. Somos invitados a dejar que nuestra vida sea envuelta por ese gran amor del Señor. Es el día en que Dios manifiesta su grandeza y nos dice, no vive como si no existiese. No vive al margen de Dios. No vives como si Dios te hubiese abandonado. Al contrario, Él se hace presente y hoy te está hablando. Hoy te deja esa acción del Espíritu y nos anuncia que su ascensión dentro de 8 días al cielo es una ocasión para seguir fortaleciendo nuestra vida. Hace 8 días decíamos, ahora ese encuentro con Dios es dentro, es personal, es de plena comunión. Él nos acompañe en esta tarea y nos ayude a hacer respuesta a esa palabra y a ese mensaje de salvación de parte de Dios. Así sea. Hagamos profesión de nuestra fe y digamos a una sola voz, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo el Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu de Jesús obre en nosotros y pidamos a Dios por todos nosotros, diciendo a una sola voz, escúchanos, Señor. Por nuestra amada Iglesia, para que cuantos desempeñen un misterio pastoral sean testigos de la alegría y la esperanza, especialmente con los más necesitados. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que busquen el progreso de sus pueblos y la paz del mundo. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia y en nuestra parroquia y comunidades el deseo de profundizar en nuestra fe. Escúchanos, Señor. Por las naciones, los pueblos, las familias y todos los que de alguna u otra forma están siendo afectados a causa de esta pandemia del COVID-19, para que el Señor les dé fuerzas en la tribulación y recobren pronto la salud. Escúchanos, Señor.
por quienes padecen las consecuencias de la pandemia en la economía, vida familiar y social, para que jamás se sientan abandonados por Jesús en la tribulación. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Hagamos memoria en este día de resurrección, de vida, por todos los seres queridos que han ido a la casa eterna. Estos días, el fin de semana, han partido algunos hermanos de nuestra comunidad a la casa eterna. Y es muy difícil y doloroso para sus familias cuando no pueden congregarse como familia cristiana para celebrar la Santísima Eucaristía. Quiero hacer llegar mi saludo a ellos e incluso a todos los que están fuera de nuestra ciudad y viven esta realidad triste, para que sientan el consuelo, la esperanza que nos viene del Señor. Y asimismo, animados y fortalecidos, podamos crecer y avanzar en la esperanza. Digamos todos, escúchanos, Señor. Te suplicamos, Señor, que no nos dejes desamparados, que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad y que el mandamiento del amor que Cristo nos dejó sea una realidad en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero también de ustedes, ahora pues sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por su bondad, nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios de los vivientes, que nos llamas a la vida, que quieres que gocemos de una felicidad eterna. Tú resucitaste a Jesús de entre los muertos, el primero entre todos, y le diste una vida nueva. A nosotros nos ha prometido lo mismo, una vida sin fin, sin penas, sin dolores. Por eso, Padre, estamos contentos. Te damos gracias y unidos a todos los que creen en ti, con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana.
Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor. Dios nuestro, eres santo. Eres bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias. En primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida, que viviremos junto a ti en la luz y en la eternidad. Nos enseñó también el camino de la vida, camino que hay que recorrer en el amor y que Él recorrió primero. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Padre, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia. Celebramos su muerte y resurrección. Padre, que estás en el cielo, te pedimos nos recibas a nosotros junto con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo has resucitado. Por eso le vamos a decir: Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá al final lleno de gloria. En su reino no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste. Ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Padre, tú nos llamaste para que con la alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo y su sangre. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro obispo Óscar y de todos los obispos. Llena a los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que comuniquen este gozo a todos los hombres que viven tristes. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que durmieron en la paz de Cristo. Hagamos memoria de sus seres queridos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
el amor de Dios se manifiesta enteramente en nuestra vida. Gracias al mismo Espíritu que se nos comunica y que nos hace sentir esa experiencia amorosa de Dios. Conscientes de esta realidad, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de quien es nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Cristo presente. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo residir dentro de mi alma. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros.
sea el momento para agradecer al Señor este gran regalo. No sentirnos nunca solos ni abandonados. Es que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Hay gente que se siente muy triste y que ha experimentado la tristeza en estos días. Los comprendo humanamente, los entiendo. Pero es que si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Porque Él es la alegría, es el gozo. Debes recordar esas palabras hoy en esa tónica, no de tristeza a la que habla Jesús, sino de alegría, ese gozo. Ustedes no están solos, ustedes cuentan conmigo. Yo les doy el Espíritu que los consuela, que los anima, que los vivifica. Eso debíamos de sentir todos. Pidámosle a Dios esa gracia. Si te encuentras desanimado, si las cosas no te han ido bien últimamente, si en el trabajo las cosas no han resultado lo mejor, todo esto es en las manos de Dios. Si no has encontrado ese trabajo que estás buscando desde hace tiempo, si las cosas no salen como quisieras, Señor, ¿qué quieres de mí? Pregúntale siempre. No cuestiones a Dios. Simplemente deja que Dios te dé respuestas conforme a su voluntad. Él no se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca en sus designios amorosos. ¿Sabe por qué? Porque su raíz es el amor. Así que adelante. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias por vivir esta Eucaristía. Continuemos esta jornada en paz y con ese deseo de dejar actuar al Espíritu del Señor resucitado en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios y les acompañe con su gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos en paz. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. Llegó mayo, mes del Santo Rosario. Manifestemos con particular intensidad el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. Redescubramos la belleza de rezar el rosario en familia. Valoremos la dimensión doméstica desde la vida espiritual. Acompáñenos en esta oración mariana media hora antes de cada Eucaristía. Familia que ora unida, permanece unida.